Bienvenidos una vez más a mi canal, un abogado contra la demagogia, y hoy vamos a explicar lo que son las leyes de género, basadas en la ideología de género, para niños. Lo vamos a explicar a los niños. Y bueno, ya de paso, a muchos adultos que no lo entienden, pues porque probablemente les han educado mal, o les han lavado el cerebro, o les han manipulado, y entonces pues no llegan a entenderlo. Y lo vamos a explicar, en vez de como en Barrio Sésamo, que es como me explicaban a mí las cosas de pequeño, que también sería otro modo, quizá haga otro vídeo, con un cuento, ¿vale? Queridos niños, os lo voy a explicar con un cuento. Bien, este era un país, que lo podemos llamar el país blanco, si queréis, o llamadlo como queráis, en el cual había dos tipos de personas, los blancos y los negros, ¿vale? O sea, imaginaos, blancos y negros. Bien. Entonces, era un país que había muy pocos delitos, realmente casi nunca asesinaban a nadie, pero una vez a alguien se le ocurrió decir, no, yo creo que los negros cometen más delitos sobre los blancos que los blancos sobre los negros. Vamos a ver. Y entonces empezaron a mirar y vieron que efectivamente que el 0.00001% de los negros, pues resulta que mataban a los blancos en relación al 0.00005% de los blancos a los negros. Entonces empezaron a pensar que quizá los negros pues había que aplicarles algún tipo de, bueno, de legislación distinta, de leyes, o sea, leyes distintas, porque claro, los negros tenían una incidencia en asesinatos, a pesar de que eran asesinatos, era un número muy pequeño, pero claro, al final decían que había que hacer algo. Entonces, ¿cuál fue la solución que se les ocurrió a los blancos? Bueno, pues se les ocurrió que a partir de ese momento había que hacer tribunales específicos para los negros, tribunales para negros. Y luego también se les ocurrió que para esos delitos que cometían los negros sobre los blancos había que hacer leyes especiales en las cuales pues a los negros les pusieran penas mucho más duras que a los blancos porque eran los negros los que porcentualmente, o sea, en su mayoría no, claro, porque los negros casi ninguno hacía nada a los blancos, pero había unos poquitos que sí que cometían pues algunos delitos sobre los blancos, también blancos sobre negros, pero bueno, como eran más los negros teóricamente que cometían delitos de violencia sobre los blancos que los blancos sobre los negros, pues había que hacer leyes más duras para los negros. Y entonces lo que se hizo fue unos tribunales para negros que se llamaban tribunales de violencia sobre los blancos o tribunales para negros, y luego pues unas leyes más duras para los negros, y luego se les ponían unos jueces especializados en violencia de negros. Entonces los blancos, pues cuando denunciaban al negro, pues los negros iban al tribunal de negros, con leyes más duras para los negros y con jueces formados de violencia sobre blancos realizada por negros. Luego, ¿qué pasó? Pues que el siguiente paso fue que a alguien se le ocurrió decir que a los blancos había que creerlos sí o sí. O sea, si el blanco decía que el negro le había hecho algo, al blanco había que creerle sí o sí, porque fíjate, había un porcentaje de negros que cometían delitos, entonces al negro no había que creerle y al blanco había que creerle sí o sí. Entonces se pasó al siguiente, digamos, a la siguiente fase, que era que a los blancos se les creía sí o sí, siempre, si el blanco decía, ese negro me ha hecho algo, entonces había que creerle y había que mandar al negro al tribunal de negros, con los jueces que juzgaban a los negros, con las leyes para negros. Y entonces en este país, pues lo que pasó es que al final, pues a los negros se les mandaba a tribunales para negros, con leyes más duras para negros, no se les creía, se tenía que creer siempre a los blancos, porque eran blancos y los otros eran negros, y entonces pues empezó un problema que realmente daba mucho dinero también a muchos blancos, porque empezaron a montar algunos tipos, pues como para que lo entendáis, ¿no? Como que se asociaban y empezaban a, pues bueno, a hacer panfletos y a hacer educación sobre el resto de los blancos para explicarles lo malos que eran los negros, que había que estar muy al tanto, que en cuanto un negro hiciera algo, pues había que denunciarle, que había que estar muy encima de ellos, había que, pues bueno, que todos los blancos supieran que los negros podían ser muy malos y que había que formar a la gente para que se diera cuenta de que no es lo mismo ser negro que blanco, que los blancos tenían que tener una especial protección respecto a los negros respecto a los blancos no, pero los blancos había que protegerles mucho respecto a los negros. Y entonces esta gente que hacía esto y se empezó a meter en las escuelas para explicar esto a los niños como vosotros, para decirles lo malos que eran los negros, que había que tener cuidado con los negros, que había que siempre mirar las cosas teniendo en consideración que ellos eran negros, y esta gente ganaba
ganaban mucho dinero con esto, porque luego resulta que los gobernantes del país resulta que les pagaban mucho dinero por hacer estas cosas a estos grupitos de blancos, ¿verdad? Y entonces, claro, resulta que se convirtió ya también en un negocio y los gobernantes, además, como veían que esto les hacía tener votos, pues entonces el gobierno les daba mucho dinerito a estas asociaciones para que siguieran explicando a todo el mundo pues que era distinto ser negro que blanco y explicando en las escuelas pues bueno, lo peligrosos que eran los negros y que había que tener mucho cuidado con los negros, con lo cual, pues bueno, esto fue cada vez a peor, porque ya como os digo, fijaos, resulta que había mucha gente que ganaba mucho dinero haciendo ver que los negros eran peores, resulta que había leyes distintas para unos que para otros, los negros con unas leyes más duras, los negros en tribunales para negros. Cuando un negro cometía un delito contra un blanco se le llamaba violencia negrista. Pero cuando un blanco resulta que pues mataba a un negro, se llamaba violencia de andar por casita. Entonces le llamaban distinto también, ¿eh? Los negros con jueces para negros, se educaba a la sociedad en una ideología que es, bueno, como decir, explicarlo. A ver, ¿cómo se explica lo que es una ideología? Pues se explicaba a todos los niños, a toda la sociedad, que los negros eran distintos, que no eran como los blancos, que había que siempre juzgar a los crímenes que hacían los negros teniendo en cuenta que eran negros, o sea, que siempre había que tener en cuenta que el negro era negro a la hora de juzgar algo, no que era como todos los demás una persona, sino que era un negro. Y entonces para que se le juzgara teniendo en consideración sobre todo eso, ¿vale? Bueno, pues ahora para que entendáis el cuento, imaginaos que ese país que os he contado es España, y donde digo negro digo hombre, y donde digo blanco digo mujer, ¿vale? Y donde digo tribunales para negros digo tribunales de violencia para la mujer. Y eso es lo que pasa, que cuando uno es un hombre es como el negro de ese cuento, tiene tribunales específicos si comete delitos contra la mujer, tiene jueces específicos, jueces diferentes, tiene leyes más graves por el mero hecho de ser hombre, etcétera, etcétera. Y luego hay mucha gente que gana mucho dinerito explicando que los hombres pues hay que vigilarnos, que somos peligrosos, que podemos cometer delitos, que hay que hacer una perspectiva o mirar todo desde el punto de vista de que alguien es hombre y alguien es mujer, en lugar de juzgarlos a todos como seres humanos. Entonces vosotros niños no os dejéis engañar por esto, tenéis que tener en cuenta que todos los seres humanos, hombres y mujeres, somos iguales, y que hay seres humanos hombres y seres humanos mujeres que son muy malos, y pueden hacer cosas terribles sobre las otras personas, tanto sobre personas hombres, seres humanos hombres, sobre seres humanos mujeres, sobre los niños, sobre los ancianos. Hay personas o seres humanos muy malos, pero nunca os tenéis que fijar en si son hombres o mujeres, o si son negros o blancos, estas cosas no, simplemente es ese ser humano en concreto que hace algo muy malo a otro, y si alguien nos dice que es porque es hombre o frente a otra persona porque es mujer, o que es negro o es blanco, no les hagáis caso, vosotros fijaos en lo que hace ese ser humano, y juzgáis al ser humano como si fuera un ser humano que os da exactamente igual que sea negro, blanco, hombre o mujer, y no os fijéis en eso, porque todos los seres humanos somos iguales y capaces de las mayores cosas bonitas y las mayores atrocidades. Bueno, pues así explicado para niños, espero que se pueda entender. Yo comprendo que así explicado, bueno, quizás sea un poco más contundente, pero es que al final es así. O sea, yo soy el primero que estoy en contra de todo tipo de violencia, de toda violencia, cualquier violencia, yo soy el primero en contra. Y si yo veo que algún hombre está maltratando a una mujer, está haciendo algo, y os animo a todos, id los primeros, y si oís gritos en una casa, oís lo que sea, ir a defender a esa mujer. Pero lo mismo digo si es un niño, o si es un hombre, porque ya ha salido esa noticia de una mujer que ha estado 300 metros pegando a un hombre, le ha causado un montón de lesiones por la calle. Os la dejo ahí, que no me la invento, y al final la han tenido que detener, y 300 metros pegándole. Eso es igual. Si veis que una mujer le está pegando a un hombre, pues tenéis que intervenir con cuidado, eso sí, porque ahí se os puede caer el pelo. Pero bueno, si veis que algún hombre está matando a una mujer, intervenir. No se puede permitir, o a un niño, un anciano, pero lo que no podemos pretender es que sea distinto que un hombre maltrate a una mujer a que una mujer maltrate a un hombre, o que se maltrate a un niño o un anciano. Todas las violencias son iguales, todas las violencias deben ser combatidas, y todas las violencias debemos denostarlas, vamos, de todo punto. Y tenemos que combatirlas con toda nuestra fortaleza, pero no podemos hablar de violencias machistas para decir que cuando una mujer mata a un hombre es violencia doméstica, pero cuando un hombre mata a una mujer es violencia machista, porque esto estamos discriminando a una persona o un ser humano por el mero hecho de ser hombre, como cuando le mandamos a un tribunal específico, que es un tribunal de violencia contra la mujer, meramente por el mero hecho de ser hombre, cuando tenemos leyes más graves, que ya puse un vídeo sobre una sentencia en la cual una mujer le pegaba a un hombre, se la devolvió, las
lesiones sean las mismas y la pena para el hombre es mucho más grave, porque es violencia de género en lugar de ser violencia doméstica. Ya meramente el hombre pues tiene las penas más graves por hacer lo mismo. Y esto no puede ser. Yo defiendo la igualdad y estoy en contra de la violencia, pero hablemos claro, esto es un negocio para obtener votos de los partidos políticos, un negocio de estas asociaciones, pues de feministas, de no sé qué, pues para al final sacar dinero y para contraponernos hombres y mujeres. Lo que quieren con esto del solo sí es sí, y con esto de que a la víctima hay que creerlo, y con esto de la ideología de género, quieren intoxicar las normales relaciones entre hombres y mujeres, porque tenemos que tener unas relaciones normales, sanas y naturales, pero lo que quieren es contraponernos, ya están haciendo que se contrapongan los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Pues porque los políticos, pues lo que buscan es ellos sacar sus votos, ¿y cómo lo consiguen? Pues en la contraposición, pues antes eran izquierda y derecha, que también sigue ahora, los independentistas contra los que no, y sobre todo ahora pues también es un negocio, pues el hombre contra la mujer, y al final es toda esta ideología de género lo que busca es la contraposición de hombres y mujeres, intoxicar la normal relación entre hombres y mujeres, porque ahora todo parece que es fenómeno menos las relaciones normales entre hombres y mujeres. Y nosotros tenemos que defender las relaciones normales y naturales entre hombres y mujeres como tiene que ser, y no dejarnos intoxicar por ideologías de género, ni cosas parecidas, ni historias que solo buscan, como digo, intoxicarnos, confrontarnos y conseguir con ello sacar partido unos y otros. Nosotros tenemos que el 99,99% de los hombres somos tíos que jamás haríamos ningún tipo de violencia sobre una mujer, jamás. Y entonces no se nos puede meter a todos en el mismo saco. Hay seres humanos, mujeres malísimas, que ejercen violencia psicológica o que ejercen violencia física, pero claro, menos porque son menos fuertes, pero pueden hacer la psicológica tremenda, y hay un porcentaje de hombres pequeño, muy pequeño, que pueden hacer violencia física sobre las mujeres, pues claro que sí, o las pueden violar y matar. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que encima, yo, que por ejemplo defiendo, es que yo defiendo y ya lo sé, pero es que las penas más duras, más graves que se puedan imaginar para, por ejemplo, un violador que mata a una mujer, pero vamos, o sea, yo hice un vídeo y bueno, como mínimo la cadena perpetua, pero perpetua no revisable, no se puede sacar a un tipo que viola y mata a una mujer, pero es que resulta que precisamente los que dicen que defienden a las mujeres son los que dicen que ese tío hay que volverlo a sacar a la calle, y yo personalmente no pienso que tenga que salir a la calle, y personalmente creo que habría que hacer un referéndum sobre la pena de muerte para, por ejemplo, violadores reincidentes, como el caso de Laura Luelmo, que encima mata a sus víctimas. Yo no digo que haya que tener pena de muerte o no, pero que se pregunte. En California se preguntó a la población y salió que sí. Pues bueno, es que cuesta 20.000 euros al año mantener a ese tío que ha matado a Laura Luelmo y a otra chica antes, y resulta que están en la cárcel y están costándonos 20.000 euros al año, y ya ha dicho que cuando salga lo va a volver a hacer. Entonces, este tipo de cuestiones es las que a mí me pudren, que encima los que dicen que defienden los derechos de las mujeres y hacen esta ideología de género y nos contraponen hombres y mujeres, luego lo que están haciendo es sacarlos a la calle. ¿Para qué? Para que ese porcentaje ínfimo de hombres que son malísimos estén por ahí circulando de manera que justifiquen sus negocios, sus chollos, sus políticas y sus votos. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis que el Movimiento de Regeneración Política de España ya podéis asociaros. Es un movimiento que pretende la desaparición de los partidos políticos, de la partitocracia. Sí, señor. Ya os podéis hacer miembros. Os dejo abajo en la web veis todos los pasos. Si os gusta el tema, si no os gusta, os podéis asociar perfectamente ya. Se busca la desaparición de los partidos políticos que solamente nos quieren confrontar y una democracia directa, participativa de los ciudadanos, donde podamos, después de votar, que no nos quiten y que no sea un cheque en blanco, que es lo que hacen ahora, que después de votar podamos revocar el mandato y podamos quitar a la persona que hemos votado si no lo hace bien, en cualquier momento, que nos tengan que consultar sobre las cuestiones importantes. Me da igual la pena de muerte como las leyes de género, que nos consulten a nosotros, no nos consultan sobre nada. Tú le tienes que votar y él hace lo que quiere. El político de turno al que le has votado podrá tenerte en la Unión Europea y no te preguntará, podrá tener leyes de género y no preguntará a los ciudadanos si tiene que tenerlas, no te preguntará sobre si tienes que haber prisión permanente o permanente revisable o pena de muerte, no te va a preguntar sobre nada que no le interese, y, vamos, sobre nada. Tú le votas y le hace lo que le da la gana, el presidente de turno, el gobierno de turno, y eso no puede ser así. La democracia tiene que estar basada en los ciudadanos y tiene que ser directa y tiene que ser participativa, y debemos participar de las decisiones, y tiene que ser revocatoria. Si ese tío no lo está haciendo bien, se le revoca el mandato y fuera, porque al final lo que tiene que ser es empleados nuestros, no tienen que ser estrellas del rock, que es lo que parece que son ahora, y que cuando les votas tienen un cheque en blanco. Esto no puede ser así y esto hay que cambiarlo. Por eso el Movimiento de Regeneración Política de España vamos a luchar porque esto sea así, y tenemos tiempo para hacerlo, y se va a poder hacer, porque de estos políticos, estos partidos políticos, no es una democracia real. Metéroslo en la cabeza. Es simplemente que nos hacen ir con una papeleta un día cada 4 años con la mera intención de que consideremos que es una democracia, pero luego hacen exactamente lo que les da la gana sin que podamos hacer absolutamente nada para remediarlo,
porque nos lo impiden con el sistema que nos han impuesto. Y esto es lo que tenemos que remediar. Bueno, si os ha gustado el vídeo, compartidlo. Puedo hacer más cuentos para niños, pero bueno, creo que ha quedado bastante claro la manipulación de las leyes de género, de la ideología de género y de los partidos políticos. Podéis asociaros ya al Movimiento de Regeneración Política de España y espero veros en siguientes vídeos. Muchas gracias por estar ahí. Ah, por cierto, somos ya 26.000, no me lo puedo ni creer. Venga.